Entonces, transpórtese a su proyecto y dígame qué pasa con la recolección de datos. Ya olvídese del instrumento. Bueno, o sea, usted me habla de que el enfoque cualitativo es la recolección, ya, la recolección de datos. Por No, ejemplo, a no, ver, no, no. Perdón, perdón. ¿usted quiere que yo le haga un ejemplo de qué, o sea, qué podría Escúcheme, hacer? escúcheme Isabel. Yo no le he dicho a usted que el enfoque cualitativo es la recolección de datos. La recolección de datos se da en los enfoques cualitativos, en los cuantitativos, en los mixtos. En toda investigación, por muy pequeñita que sea, hay recolección de datos. Lo que le pregunto a usted, consideraciones va a tener en cuenta usted en la recolección de datos? Para que se le haga fácil, le digo que se transporte a su proyecto, pero hágase la idea de que estamos en vivo y en directo. Olvídese que tenemos pandemia. Bueno, o sea, por ejemplo, una recolección, algo importante que puedo, por ejemplo, mi tema es los factores que han desencadenado a raíz de lo que sería la cuarentena. Y algo importante que creo que debemos preguntarle a las personas encuestadas, pues bueno, en este caso la encuesta sería de forma online, pero asumo que si, bueno, si no hubiera esto de la cuarentena, le preguntaría factores como si alguna persona de su familia ha tenido COVID, si ha sentido depresiones, ansiedades y síntomas referentes a la pandemia. ¿Eso es todo? Me queda debiendo. ¿Para un voluntario? O ya te enseñé la otra, mira. Doctora, una pregunta, ¿es que ese es el tema de la semana pasada o el tema de hoy? Eh, análisis y recolección de datos. Ese es el tema de la clase pasada. Ajá, doctora, hoy día es El el reporte de resultados. reporte de resultados. Ah, con mucha más razón, si un tema que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces es tan fácil responder un análisis de cómo hacemos los análisis de resultados, ¿verdad? Nos vamos, en el caso de los proyectos, ¿verdad? Independientemente, si es que nos olvidamos de la pandemia, como yo les dije, ¿verdad? Lógicamente que nosotros tenemos que, primero es la observación, ¿verdad? Luego que ya hemos hecho la observación, lógicamente, ¿verdad? Podríamos aplicar ¿cómo se dice? El instrumento, ¿verdad? Un instrumento con preguntas abiertas, ¿verdad? Para que en este caso el entrevistado pueda decir todo lo que siente. En alguna lámina vimos que también se toma en cuenta mucho los sentimientos de los entrevistados, ¿ya? Y, y también, ¿verdad? Tendríamos que ver la parte en este caso, de los encuentros, ¿verdad? Eh, podría ser un encuentro de dos o más personas o podríamos hacer un grupo focal y hablar sobre los factores desencadenantes de post pandemia. Entonces, por eso les digo, pongan siempre el ejemplo para que se le haga un poco más difícil, independientemente si la temática es de la semana pasada o de ahora, ¿no? Pero con mucha más razón, si ya vimos la semana pasada, pues lógicamente está fresco. Sí. Gracias, Diana. Ya, doctora. Ya, entonces ahora vamos a ver el reporte de resultados del proceso cualitativo. A ver, ¿algún voluntario? Ya no voy a nombrar algún voluntario. Si no nombran, tengo a Leslie. A ver, Leslie. Leslie, no te tengo registrada participación en clase. ¿Qué pasó?
Suárez Bastida Leslie no ha venido a clase. Bueno, cabe señalar que esta era la última oportunidad, ¿verdad? Para tener participación en clase. Ahora yo pido un voluntario. Yo puedo, doctora, si usted quiere. Ya, Diana. ¿Qué quiere que le diga? Lo que de las láminas que adjuntaron los compañeros, o sea, ¿qué puedes rescatar en los reportes de resultados? Y también lo puedes extrapolar a tu proyecto. Imaginémonos que ya tú aplicaste todo y vas a hacer el reporte de los resultados. Bueno, en los reportes del resultado, en lo que yo leí del informe que han enviado los compañeros, es que este equipo puede tener características muy, bueno, nos decía que podía tener características muy iguales a los que eran los reportes cuantitativos, porque tenían los mismos tipos los mismos tipos como tesis, informes, artículos, usábamos las mismas características, que el contexto que también podía ser igual, tanto académico como no académico, los propósitos que tiene nuestra investigación, y también nos decía que en el reporte cualitativo es más bien una exposición narrativa, como le hemos venido diciendo durante todas las clases, que es como que lo que observamos, lo que nosotros hemos recopilado la información, que no debemos en estos reportes tampoco ni cuestionar lo que otra persona dice, no poner lo que nosotros queremos decir, sino que más bien ser neutros, que no debemos ser sexistas tampoco al momento de realizar un reporte de este tipo. Bueno, también nos hablaba de que las características que tenía el reporte cualitativo, como que tenía una narrativa central, también que el producto final que es nuestro reporte debe responder al planteamiento del problema que hicimos al principio. También ¿qué más decía? Bueno, que también debemos tener como que hay unas características que tiene, una estructura que tiene este reporte cualitativo, que va a tener una portada, iba a tener un índice, iba a tener un resumen, más bien el trabajo que estamos realizando ahora, la portada, el resumen que hemos hecho, el cuerpo del trabajo que tiene como que era una introducción o un antecedente de nuestro tema en general. La literatura que se va a basar en toda la bibliografía que recolectamos al principio cuando recién presentamos el proyecto, también el método que usamos, inductivo, deductivo, los análisis de los resultados, que en el caso de que hubiéramos hecho lo de las encuestas, tendríamos que lo podemos haber hecho por medio de un programa, como hablábamos del SSPS, creo que podemos haberlo hecho por medio de este programa, y mostrando lo que eran las tortas, las tablitas, también la discusión que genera en nuestro proyecto, las referencias bibliográficas y luego los anexos que debemos presentar. Eso en sí es nuestro informe, lo que es el reporte cualitativo. Sí, verdad. Y también en uno de los grupos anteriores, creo que fue, sí, en el grupo anterior, ¿verdad? Los compañeros manifestaban que habían revisado cuatro programas y dentro de esos programas no estaba el SPSS, ¿no? Entonces que ella manifestaba, la compañera que expuso, que ella había entrado y había visto los tutoriales de cada uno de estos programas. Entonces yo les invito a ustedes, ¿verdad? Que revisen los programas, ustedes que son jóvenes, ¿verdad? Que todavía tienen esas ganas de aprender con relación a la tecnología, ¿verdad? Con relación a todo este sistema de información, porque en un futuro, pues, las cosas van a cambiar mucho y posiblemente ustedes, además de médico, pues se dediquen también a la investigación y al análisis de resultados, ¿no? Dependiendo también de donde ustedes puedan trabajar, pues ustedes caben señalar que hay instituciones que siempre se hacen, puede ser el último viernes del mes o el primer viernes del mes, ¿verdad? Analizar estudios de caso. Entonces, una manera de cómo analizar, pues podríamos emplear los programas que el grupo anterior nos sugirió en la exposición, que son los recomendados para en este caso para la investigación cualitativa. Sí, doctora, ellos hablaron de 4 programas, era el Atlas-T, el Sí. Immunogram, el NVivo y el Decision Explorer. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos, sí les dije a ustedes que les voy a tomar un aporte, ¿verdad? Sí, doctora.
Sí, entonces la próxima semana, Dios mediante, vamos a tomar el aporte. Ahora, El martes, doctora. bueno, sí. Sí podría, ¿sí están viendo? ¿Sí ven la lámina? Sí, doctora. Ya, entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar, que es la última temática, ¿verdad? Reportes de resultados del proceso cualitativo, cuyos integrantes tenemos a Jocelyn Zambrano, Anthony Mieles, Lisbeth Caicedo, Carol Mendoza, Sebastián Sabando y William Andrés. Ya cabe señalar, ¿verdad?, que todo lo que hemos visto acá, de una u otra manera, se ha aplicado en el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Hubiéramos querido aplicar en vivo toda la investigación y poder sacar todos nuestros resultados, ¿verdad? Y también aplicar los criterios de rigor de la investigación, que a lo mejor si íbamos a hacerla de la manera que teníamos como pensado al inicio, ¿verdad? Nosotros íbamos a fallar en la aplicación de los criterios de rigor, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que a pesar que sea una investigación pequeña, tenga los criterios que se cumplan, los criterios de rigor y los criterios éticos, ¿no? Y por eso, pues, se cambió la metodología de que en vez de presentar los resultados, pues, lógicamente vamos a hacer un paper. También cabe señalar que ya a partir de la próxima clase, pues, ya van a ver las exposiciones de los proyectos, ¿verdad? No sé si ya todos enviaron, pero estoy revisando, estoy terminando con un cuarto que tengo, que no he alcanzado a revisar. Termino ese cuarto, empiezo por ustedes, luego termino por ustedes, empiezo por otro curso y después por el otro curso tengo que volver a retroceder a los cuartos porque es una revisión cíclica, porque uno les da la sugerencia y luego hay que revisar si los chicos aceptaron o no las sugerencias. Bueno, entonces, Jair, ¿nombra usted nombra? Yo, doctora, sí, no hay problema. Ya, Que empiece mi compañera Carol Mendoza. Carol, vamos. Bueno, yo les voy a hablar. Bueno, nosotros les... ¿Sí se me escucha? Sí, mija. Ya. Nosotros les vamos a hablar sobre los reportes... perdón. Me perdí. Sobre los reportes de los resultados de la investigación. Es importante recalcar que, bueno, como lo mencionaba mi compañera Diana, hay que ser, o sea, los resultados tienen que ser concisos y tienen que ser reales. Es una de las cosas que más recalca en el libro del que nosotros sacamos información, que es Sampieri. Doctora, ¿le puede pasar a la diapositiva? Por favor? Claro, mija. Bueno, entonces los reportes de los resultados del proceso cualitativo, que es el que estamos viendo ahora, nos dice que tiene diversas características y estas características las va a compartir un poco también con los reportes cuantitativos. Por ejemplo, van a ser los mismos tipos, o sea, pueden ser los mismos tipos, ya sean una tesis, informes técnicos, artículos, capítulos de libros, afiches, entre otros. En cuanto al contexto, el contexto puede ser académico y no académico. También va a presentar lo que son exigencias de extensiones, propósitos. El propósito es el que va a responder al planteamiento del problema, como lo hemos visto anteriormente. También menciona que los reportes cualitativos son más flexibles, lo que los va a diferenciar lo que los va a diferenciar de los cuantitativos. Son más flexibles y se van a desarrollar mediante una forma de esquemas narrativos o descriptivos. Ya. Gracias. Ya, se deben fundamentar las estrategias que vamos a usar para abordar el planteamiento, así como también los datos que fueron recolectados,
estos datos que han sido recolectados, analizados e interpretados por el investigador. Algunas propiedades de las que debe tener y recomendaciones que debe tener el informe del reporte cualitativo va a ser que la exposición tiene que ser narrativa, en donde se van a presentar los resultados con todos los detalles de dichos resultados. Deben obviarse algunas cosas que no sean tan relevantes, porque, por ejemplo, a la hora de recolectar estos datos, quizá la persona nos va a explicar como que muchísimas cosas, pero hay que saber o sea, lo relevante de esto, pero deben ser bien narrados. También al inicio no hay que cuestionar qué es importante incluir o no excluir. Al inicio escuchamos todo, pero luego ya vemos que sí, que no, que es importante y que no. Después nos menciona que en el reporte, en este reporte, las descripciones y las narraciones van a utilizar un lenguaje vívido, fresco y natural, con un estilo más personal que tal vez el que se usa en el cuantitativo, que será un poco más profesional sí, profesional, por así decirlo. Más estructurado, exacto, más lógico, porque ahí sí vamos a tener como que resultados a la vista. O sea, sí, como que vamos a investigar en sí a la persona. Bueno, en el cualitativo también se investiga a la persona. Lo que pasa es que el estudio cualitativo, ¿verdad?, te da esta apertura. O sea, ya hemos visto en las clases anteriores que un estudio cualitativo, sus resultados son narrativos, ¿sí? Y no es que no sean efectivos, no. En cambio, la investigación cualitativa, ¿verdad?, los resultados son numéricos, son datos, son tablas. Y nosotros en la investigación cualitativa podríamos examinar una imagen, una fotografía, ¿verdad? Suponte que a ti te llega un diario por decir, Diana se acostumbra a hacer un diario, todas las cosas que hace desde que amanece hasta que se queda dormida. Entonces luego, por algún motivo, Diana dice, bueno, yo quiero, Carol, que usted me haga mi autobiografía, que me ponga un libro que diga relato biográfico de Diana Cedeño. Entonces usted tiene que leer eso. Y el relato, ¿verdad?, también es algo cualitativo. Y allí vamos a tener que usar este lenguaje vívido y fresco. De pronto podríamos empezar, Diana es una mujer de cuántos años, siempre se le vio con un aspecto muy dinámico, jovial, ¿verdad? Siempre demostraba tenía esa característica de aprender, ¿verdad? Y ese aprendizaje que ella lo hacía, pues lo compartía con todos nosotros, ¿verdad? Entonces a eso nosotros nos referimos. Ya, sigamos. Ya. También nos menciona que el lenguaje no debe ser sexista ni discriminatorio, tiene que ser inclusivo. Las secciones del reporte deben relacionarse entre sí por un hilo conductor, no tienen que estar dispersas. Y el último párrafo de una sección el hilo conductor es que el último párrafo de una sección con el siguiente tienen que ir encadenados. Sí, el último párrafo, sino que todo tiene que ir encadenado. O sea, no podríamos, si estamos hablando de un relato autobiográfico, no podríamos meter otra cosa que no tenga que ver con el relato biográfico. O sea, todo tiene que ir encadenado, y no solamente a los párrafos que nosotros escribamos, sino que tiene que ir encadenado con la temática, tiene que ir encadenado con los objetivos, tiene que ir encadenada la metodología, todo. Ninguno puede andar por el otro mundo. Ya, también menciona que las descripciones y los significados que se incluyen en los fragmentos de los contenidos o de estos testimonios que nos van a dar, que estos son las unidades de análisis, tienen que ser expresados por los participantes de cada categoría y de cada tema que vaya emergiendo, ya sean, esto se va a escribir mediante citas textuales, cortas o largas, en un lenguaje natural,
También menciona que para enriquecer la narración o la historia central, o sea, lo que se recomienda es mencionar los ejemplos y las anécdotas que ellos han tenido, que cada persona que estamos entrevistando ha tenido, usando metáforas y analogías. Se pueden usar metáforas y analogías. Las narraciones se pueden narrar en primera persona. O sea, puede ser contada como una anécdota o de manera natural, pero tiene que ser en primera persona. Las contradicciones que se dan en el momento tienen que especificarse y ser claras. En la interpretación de los resultados y de la discusión, lo que se va a revisar son los hallazgos más importantes que hayamos visto, y se van a incluir los puntos de vista y las reflexiones de los participantes y por otro lado del investigador, de ambas partes. Aquí solamente algo, ¿no? ¿Qué es lo que te dice aquí? Que tal narración puede redactarse en primera persona. Puede. No es obligatorio, porque imagínate que yo voy a narrar la biografía de Diana. Entonces, cuando hablo en primera persona, hablo de mí, de yo. Entonces, yo no puedo decir yo esto, ¿sí? En tal caso, tendría que decir Diana, o de pronto no le pongo Diana y le pongo un seudónimo, ¿verdad? Y siempre me voy a referir a esa primera persona como Diana, pero más no. Cuando nosotros hablamos primera persona es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un informe y siempre decimos nosotros, nosotros o nosotros, o yo. Entonces, más bien, yo siempre les digo que no deberíamos de utilizar mucho la primera persona, ¿no? Entonces, la literatura es clara, te dice que puede, pero no es que a rajatabla tienes que usar la primera persona. Ya. Ya. También es importante evidenciar las limitaciones de la investigación y, o sea, mencionar las limitaciones de la investigación y hacer sugerencias para futuras indagaciones. También se deben diferenciar las narraciones de los participantes, como ya lo mencioné, o sea, especificar cuáles son las de los participantes y cuáles son las de los investigadores y las interpretaciones de cada uno. El investigador, como ya lo había mencionado, tiene que ser honesto con la audiencia respecto a lo que está escuchando de los resultados y ponerlos reales. No es que nos vamos a inventar resultados, tienen que ser los reales, incluyendo una breve sección en la que explique el papel y la perspectiva del fenómeno que estamos narrando y de los hechos. También los antecedentes, ya sean los valores, las creencias, las experiencias, como que todo tiene que ser real de la persona que nos lo está diciendo. También hay que cuidar los detalles de todo el informe. Bueno, realmente esto hay que cuidar todos los detalles, no solo en la narración, sino en la estructura, que más adelante la van a explicar mis compañeros. En cuanto al análisis y la interpretación y la discusión, deben incluir descripciones profundas y completas. Tiene que ser del contexto o sea, enfocados en el contexto y en el ambiente en el que se está dando. Estas son las categorías. De los participantes, los lugares, los objetos, el evento, las situaciones. Sobre esto de las unidades y las categorías se va a explicar más adelante. Todo tiene que estar relacionado también con el planteamiento del problema, porque como que los resultados van a ir enfocados al planteamiento del problema. Y también menciona que, sugiere que la mayoría de los reportes tienen que contener la misma historia del fenómeno o del hecho revisado, también tienen que contener la misma ubicación, o sea, tienen que contener la ubicación en el lugar en el que se llevó a cabo el estudio, el clima emocional que se llevó, como que todo tiene que ir bien narrado, cada cosa que se va viendo. Y también menciona que antes de elaborar el reporte debe revisarse el sistema completo de las categorías y de las reglas de codificación. Y tienen que también identificarse los sinónimos y los antónimos que se puedan recolectar de aquí, de la información. Y si yo le pregunto, Carol, con relación a su temática, ¿verdad?
O sea, antes de elaborar el reporte, dice que debemos revisar el sistema completo de categorías. ¿Cómo lo haría usted? O sea, revisando, antes de escribir el reporte, revisar lo que hemos recolectado, pero de manera no escrita, sino como que antes de escribirlo en el reporte, lo que recolectamos, por ejemplo, en las encuestas, haciéndolo, si lo hemos hecho mediante eso, identificando cuáles son las categorías de nuestra investigación, de lo que nosotros vayamos viendo que va surgiendo a partir de. Ya, pero deme un ejemplo. Por ejemplo, serían, o sea, lo que nosotros nos vamos a enfocar serían en los factores de riesgo que pueden tener las personas, como que el más común que tengan las personas para tener o para producir hipertensión. Puede ser un factor de riesgo, puede ser, no sé, sedentarismo. Sí, ¿verdad? Nosotros vamos viendo todas las ideas. Ujú. En general, siempre yo digo, manejen siempre los papeles escritos, porque tú puedes hacer esas categorías, ¿verdad? Pones hipertensión en medio, entonces tú dices, me parece que lo más importante de la hipertensión es este cuadrito. Y de pronto tú comienzas a hacer un mapa conceptual no tan efectivo, ¿no? Porque tú lo vas haciendo de todo lo que has visto, las historias, los reportes, las encuestas, ¿verdad? Y tú lo puedes poner así. Ya después que lo tienes planteado en ese borrador, tú dices, me parece que lo que puse a la derecha debe de ir de primero, y me parece que yo puse algo debajo y en realidad no tiene que estar abajo, sino que tiene que estar de primero. Entonces tú usas otro código, ¿no? Por decir, digo, si coloco del 1 al 10, entonces quiere decir que el 1 va primero, el 2 va segundo, el 3 va... Entonces, y así nosotros podríamos tener, ¿no? Pero primero hacemos como ese borrador de todo lo que ya hemos revisado, de lo que hemos leído, ¿no? Entonces vamos haciendo eso, inclusive hasta para elaborar el marco teórico muchas veces uno tiene que jugar con eso. Yo digo jugar porque de verdad es un entretenimiento, porque el trabajo que nosotros hacemos debe ser satisfactorio, nos debe dar satisfacción a cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que vamos haciendo, ¿no? Y luego sí, ya, bueno, ahora sí, vamos a ver cómo queda. Sí, es como que para la hora de escribirlo tener la idea clara de cómo se va a ir estructurando, porque si no vamos a poner lo que dice que no hay que hacer, como que no tenga un hilo conductor y no se entienda bien. Exactamente. Ya, la siguiente. Doctora, ya está ahí mi compañera Carol. Porque, Pero estamos en exposición ahorita. chicos, doctora, A ver, señores, las asistencias ya les he... no es asistencia, soy Anthony. Ya, que me dice que ya está la compañera. Claro, hasta ahí no va, porque si no se va a coger más diapositivas y después el último va a quedar con poquito. Ya, ok. No es asistencia. Ya, ok. Ya. Te escucho. Ya, doctora, si no hay problema voy yo. Quítate la gorrita, por favor, Anthony. Ya. Bueno, en cuanto a lo que son las características del reporte cualitativo, dependiendo de lo que es el tipo de diseño, nos muestra un cuadro en el cual se va a resumir mucho mejor las características, y ahí viene cada tipo de diseño de lo que es el reporte cualitativo o del tipo cualitativo. Bueno, en este cuadro lo primero que nos menciona es la característica. En esta de aquí, básicamente nos va a dar la característica que es la narrativa central, desarrollada a partir de, y de ahí nos da, si es en teoría fundamentada, nos dice que esta va a ir, la narrativa central, desarrollada a partir del modelo o de la teoría generada, porque como ya vimos, esta es como la parte central, o como ya los grupos anteriores nos dijeron, la teoría fundamentada se trata de algo central y de ahí salen las diferentes ideas. Bueno, en cuanto... ¿Ande? Anthony, a ver,
Bueno, ya nosotros tenemos el cuadrito, ya lo hemos estudiado, ya hemos hablado. Yo más bien quiero llevarlo a la práctica ya. Tu tema, el tema de ustedes, Claro. proyecto de investigación, ¿en cuáles de estas lo ubicaría? El por qué en este y por qué no en la otra. Pero, o sea, no explico las demás que no abarcarían mi proyecto. No, Ah, ya, entonces esa es, hablaría. sí, con ejemplo y que los compañeros puedan captar el ejemplo. eh, bueno, en realidad, mi proyecto, al menos yo creo que no solo iría en una. O sea, y eso yo creo que sí puede pasar, porque, por ejemplo, puede ser un tipo de fenomenológico y una investigación-acción. Ya, Por porque ejemplo, fenomenológico porque dice las experiencias comunes y diversas de los participantes respecto a lo que es el fenómeno, y el fenómeno es la enfermedad, es decir, la hipertensión arterial. Y la investigación-acción yo creo que es porque básicamente vamos a tener una, la problemática que va a ser es la enfermedad y lo que esto causa, y vamos a encontrar o vamos a proponer o vamos a dar propuestas, como ya se lo envió en, en el informe, sobre lo que deberíamos o deberían hacer las personas para poder evitar o para poder llevar una mejor vida si es que ya se tiene hipertensión arterial, porque no se puede curar. Etnográfico no sería porque no vamos a querer detallar o describir algún tipo de lugar o tipo de cultura. Narrativo no creo porque no vamos a narrar la parte de las personas o de lo que vamos a investigar. Y bueno, por eso. ya, me observo lo de narrativo, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que una de las características de la investigación cualitativa, y lo dijo tu compañera, es la narración. Ya, y si nosotros, nuestro proyecto es orientado a la investigación cualitativa, en alguna parte de que estemos redactando Debemos de narrar. parte de la narración, ya. Claro, es que en sí debemos de narrar y eso se realiza en todos los proyectos. Ya, ahora ver, ya tú te quedas con fenomenológico e investigación-acción. Ahora quiero que me hables sobre los productos finales de tu investigación. Como los productos. Sí, imaginémonos Ah, que ya. hicimos, ya todo. Pero eso también va a estar en base a estos tipos de investigación o de diseño. Sí, pero yo lo que quiero es que me dé tu ejemplo. Ya tú realizaste la investigación, viste las encuestas, etcétera, etcétera. Claro. Ahora usted dígame los posibles productos finales que pueden responder al planteamiento del problema que ustedes hicieron o a las Ya, que ustedes se formaron. entonces, en la prevalencia debido de la hipertensión arterial en el personal administrativo de lo que es la facultad, básicamente lo enfocamos en lo que son los factores de riesgo. Como conocemos, la mayoría de la parte de secretarias y todo eso tiene un horario cargado y en el cual básicamente van a pasar sentadas y haciendo un trabajo de oficina. En eso se puede considerar una gran parte de que los factores o de la hipertensión arterial se puede dar por lo que es el sedentarismo o la falta de ejercicio físico, debido a que como conocemos o como muchas personas han dicho, al menos realizar 30 minutos diarios de ejercicio, o mejor dicho, no tanto ejercicio, sino solamente de caminar, son muy buenos para la salud cardiovascular. Entonces, al no tener la parte estudiada, eso vendría a ser como un problema. Y otras cosas, y esto es en base a a cada persona, los hábitos que ellos tengan. Por ejemplo, pueden que tengan
no hagan ejercicio, pero traten de cuidarse en lo que es la comida, o los vicios, no considerados vicios, no, sino como hábitos, podríamos decirlo, Estilos de vida. como es beber, fumar, eh, y todo ese tipo, utilizar sustancias y todo eso. Lo digo hábitos como para que no sea tan feo, porque vicio suena como un poco... Por eso te digo estilos de vida. Claro. Y si vemos la investigación-acción, ¿qué sería aquí? Cuando estamos hablando del producto final. Por ejemplo, al diagnóstico, el único diagnóstico que nos va a poder llevar es el que tenga hipertensión arterial, o sea, no va a haber otro diagnóstico, es que tenga o no tenga. No puede ser, sí, yo estoy casi llegando, o es tenga o no tenga, nosotros no presentamos como él. Puede que tenga o no puede que tenga, es tiene o no tiene, por eso es ¿Es prevalente. negro o rojo? Claro, ¿Verdad? exacto. Aquí no es media hipertensa o hipertensa total. Entonces, ese es el único diagnóstico que se va a presentar en nuestra investigación. Ya, pero cuando hablamos aquí de diagnóstico, ¿verdad? Ya presentamos Claro. el diagnóstico, pero mira lo que dice aquí. Y claro, el plan de acción, como ya lo dije, doctora, también, yo creo que si ustedes se pueden dar cuenta, se presentaron algunas propuestas y estas básicamente están dadas en el estilo de vida y todo lo que conlleva los factores de riesgo, que es necesariamente como evitarlos. Por ejemplo, no tomar, no es que no tomar, sino no tomar mucho, caminar, comer adecuadamente, y esos son como el plan de acción que se lleva, no tanto para las personas que tienen, sino como las personas que no tienen, porque eso ayuda a que no tengan, entonces eso también es como el plan de acción. O implementación de cambio, eso es básicamente como también, pues si tienen una vida mala, como que le estamos ayudando y que se den cuenta que lo que deben hacer. Ya, ¿y en Entonces, tipo de por eso es categoría? investigación acción. ¿En tipo de categoría? A ver, ¿en cuál base, doctora? La En la que fenomenológica, que hicimos. es tu proyecto. Yo sé, pero también es investigación-acción, entonces, ¿cuál de las dos? En las Las dos. dos, combinadas, sí. Bueno, dice que de la descripción de las experiencias de los participantes y del investigador, bueno, en cuanto a esta, por ejemplo, si nosotros al realizar las encuestas nos damos cuenta que las personas o el personal administrativo nos dice que ellos tienen, por ejemplo, un alto consumo de grasas. Este vendría a ser una experiencia que ellos nos transmiten y lo que nosotros debemos hacer es, por este motivo pudieron haber llegado a que ellos presenten lo que es hipertensión arterial. Asimismo, si ellos dicen que no, que ya han cansado las casas y que lo que primero que hacen es comer y luego acostarse a dormir, eso también podría haber llegado a que se presente el fenómeno que es la hipertensión arterial. ¿Mm? Y en lo que es la investigación de acción, esto básicamente trata de nosotros ayudar a las otras personas que se den cuenta, o sea, ingerir en la vida de ellas, no tanto controlándoles, vámonos a ir a tratar, sino diciéndoles, porque es lo único que podemos hacer, porque nadie controla la vida del demás, del otro. Entonces, de la problemática que se presenta, si vemos que en el fenomenológico se presentó por comer de una manera mala, por así decirlo, o una manera que no es la adecuada, nosotros en el fenomenológico podemos decir, no, en el investigación-acción, no puedes comer de esta manera porque esto va a causar que se te empeore o que no lo tengas controlado en realidad. Y ahí es lo que uno trata de hacer en el ámbito de investigación-acción, porque uno investiga básicamente para poderlo luego meter en acción, porque básicamente todos los libros o todos los artículos que revisamos tienen los mismos factores de riesgo. Ya. Voy a interrumpir un ratito, Anthony, ¿verdad? Sí. García Guerrero John. John. ¿No estás? Aquí estoy. ¿Está John o no está? Sí, Sí.
No te veo, John. Ya, John, una pregunta. Esto no es nada que tenga que ver con los contenidos, más bien con el proceso ya. ¿Te pareció útil que Anthony exponga, verdad? Lógicamente, no leer todo el cuadro, sino más bien llevarlo a la práctica con la temática de su proyecto. Si te pareció útil, sí. ¿Y por qué? Y si no te pareció útil, no. Hola, te escucho. Sí, doctora, sí me pareció bien. Ya, pero dígame. Porque más Súbeme bien la el voz, por favor. a ver, fenomenológico y lo que es el narrativo entraría más en nuestros proyectos, ¿no? Sí, pero yo te digo, o sea, no, da igual. Anthony me hubiera dicho que es una teoría fundamentada o que es un etnográfico, si es un narrativo. Lo que yo te pregunto es la utilidad de la exposición, como lo hizo Anthony, o será que Anthony tenía que leer, bueno, la característica narrativa central desarrollada a partir de, en la teoría fundamentada dice esto, en lo etnográfico dice esto, en lo narrativo dice esto, en lo fenomenológico esto y en la investigación acción esto. O sea, yo lo que necesito es que me diga si es útil. Sí, doctora, sí es útil porque, o sea, a través de ejemplos nos daría un mejor entendimiento hacia nosotros. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque yo también me estoy evaluando, porque, o sea, yo hice este cambio, ¿verdad? Porque consideré que más bien, si ponemos el ejemplo de los proyectos, ¿verdad? Del proyecto que cada uno hace, en este caso el equipo de Anthony, pues para poner los ejemplos va a ser un poco más sencillo. Y con ejemplo, pues vamos a llegar un poco al entendimiento. Y eso no quiero decir que la teoría fundamentada no sea importante, que los estudios etnográficos no sean importantes, que los narrativos no sean importantes, ¿no? Inclusive ustedes van a ver la importancia, porque ya nosotros en otras exposiciones hemos visto, ¿verdad?, que sobre la teoría fundamentada, el equipo que expuso sobre la teoría fundamentada fue muy explícito y nos dio mucho conocimiento sobre esto. ¿Sí? Anthony, ¿qué te pareció haber hecho ese cambio? Sí, doctora, a mí me pareció bien, pero de igual como que está bien, mi tema más bien trataba de no todos los tipos de diseño, pero sí estaría bien como que yo mencionar los otros, por si acaso mis compañeros tienen alguna investigación que se trate por ejemplo, una teoría fundamentada o etnográfico en cualquier caso. Ya, entonces voy a hacer la pregunta. A ver, chicos y chicas de la sala, ¿los estudios de ustedes salen de lo fenomenológico, investigación, acción, o tienen uno de estos otros estudios o características que tenemos acá para que Anthony nos pueda explicar? Escucho. Bueno, narrativo también entraría en lo de esto, porque básicamente vamos a narrar, pero más sería ¿No? en etnográfico, si es que ellos tienen algún, aunque creo que es el más fácil de todos, porque básicamente se trata de descripción de una cultura o un sitio o lugar específico. Bueno, como nadie hace ninguna observación, entonces quiere decir, Anthony, que está claro con Que, claro, y que tienen la mayor parte un proyecto similar o con características similares, porque se van a tratar de fenomenológico o investigación-acción. Ya continuamos, Anthony. Nadie nos quiere ayudar. Ya, doctora, eso sería todo, porque en esa parte, pues en este cuadro. ¿Ya? Ya. Ahora, viendo una parte, en realidad no creo que sea complicada para ninguno de nosotros, porque la estructura de lo que es el reporte cualitativo es una estructura, en realidad, no tan difícil. Eh, y en esto serían, en un esquema general, serían los que son los siguientes. Tenemos el primero, que es la portada.
que ya ahorita los va a mencionar, pero luego ya se van a explicar cada uno de estos. Entonces, sería portada, serían los índices, el resumen, el cuerpo del trabajo. Esta básicamente va a tener lo que es la introducción, que en esta van a incluir los que son los antecedentes, y la revisión de la literatura, que es también como, ya bueno, sigue el método, que es lo que se utilizó, pero acá ya vamos a ir explicando. El análisis y resultados, lo que es la discusión, y las referencias y bibliografía, y lo que son los apéndices. Sí, sí, puede seguir la otra, doctor. Bueno, portada, yo no creo que alguien que esté en el curso no conozca lo que es una portada, porque esta básicamente va a comprender lo que es el título de la investigación que nosotros vamos a realizar. En esta va a estar incluido el nombre del autor, o si no solamente uno, como el caso de este proyecto que vamos a realizar, los autores y su afiliación institucional. En este caso seríamos estudiantes de la universidad, de la carrera de medicina en la universidad, tal. O el nombre de la organización que nos patrocinaría el estudio, pero yo no creo que en estos casos haya alguien que les patrocine. Sería la universidad, pero esa ya la nombramos. Y también se debe poner obviamente la fecha y el lugar en donde se va a presentar el reporte. Bueno, en cuanto al nombre de las portadas, que digan el índice, básicamente va a contar del contenido, las tablas y las figuras. Eso de ahí es como para nosotros, no nosotros, sino los lectores o las personas quienes van a revisar el informe, sepan en qué parte está cada contenido. Es decir, yo quiero saber en dónde está la parte de qué influye el tabaquismo en la hipertensión arterial, la página tal. Entonces ahí uno se va a poder guiar, básicamente es para eso. Y, Que ¿mande? cabe señalar que los índices del contenido Claro. son como quiera 3 índices, porque no podemos mezclar dentro de los índices Claro. del contenido las tablas, no podemos Y la mezclar figura. la figura. Siempre ponemos índice de contenido, índices de tabla, índices de figura. Sí, correcto, doctora, se me olvidó decir eso. Bueno, y en el caso del resumen, tienes las mismas características de un reporte cuantitativo. Por ejemplo, en su extensión, básicamente va a ser casi igual, las cuales lo que se da es que de aquí, a ver, se me olvidaron las que va a estar constituye lo que es el contenido del reporte de la investigación, va a estar lo que es el planteamiento del problema. En este se va a presentar lo que es mejor bien va, como eso dice, es a resumir todo lo que ya vamos a hablar o todo el tema, solamente que aquí va sumamente explicado. Como lo dice, debe ser comprensible, sencillo, debe informar, porque básicamente es lo primero que el lector va a leer sobre, aparte del título, y debe de llamar la atención, o sea, debe de poner lo mejor que tiene, y también debe ser completo, preciso y específico. Y en el caso de la norma científica, se solicitan entre 100 a 300 palabras como máximo, porque no podemos poner un resumen tan largo, porque eso no estaría correcto. Y se lo debe poner en el idioma en el que se produjo. En nuestros casos sería en español y también traducido al inglés, o conocido como Abstract. Sí, ¿verdad? Aquí cuando hablamos del resumen, ¿verdad? Tienen que ir todos estos componentes, pero lógicamente que los componentes no van a ir como subtítulos, sino que nosotros tenemos Claro, que ir todo. revisando, ¿verdad? Seguido. Todo, Sí. seguido. Ya la compañera ya lo mencionó hace un momento. O sea, todo tiene que estar coordinado y no tenemos que salirnos de la idea, sino que todo va seguido. Y no que vamos a poner método y vamos a comenzar a hablar del método, sino que todo va a ir corrido, separado por punto y coma, por punto y seguido, ¿verdad? Eso es lo importante que nosotros tendríamos que ver. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de resumen que nos ha traído el equipo, ¿verdad? No hay párrafo, es un solo
Es un solo párrafo, porque ya cuando se separa es cuando ya nos va a poner las palabras clave, pero realmente es un solo párrafo, ¿sí? Así es, doctor. Ya, bueno, en cuanto a lo que es el cuerpo del documento, esto básicamente, como ya lo había dicho, empezamos con lo que es la introducción. En esta va a incluir los antecedentes, pero esto se los va a tratar como con una brevedad, porque no vamos a hacer la introducción tan extensa. También se va a presentar lo que es el planteamiento del problema, como los objetivos y preguntas de investigación, y así como la justificación del estudio, que es básicamente por qué lo realizamos. El contexto de la investigación, esto y dónde y cuándo se realizó, las categorías, los temas, los patrones emergentes más relevantes, es decir, los hallazgos que se presentaron en la investigación y los términos de la investigación. Y también debemos de presentar, si se presentó alguna limitación, también la vamos a incluir en lo que es la introducción. Y es importante que comentemos la utilidad del estudio en el campo académico y profesional. O sea, ¿para qué va a servir esto a la comunidad o al lector que, que vaya a leer nuestro Sí, artículo ¿verdad? o a la sociedad? Cuando nosotros hablamos de antecedente, en este caso, el caso de ustedes de hipertensión, ¿verdad? Factores desencadenantes de hipertensión, en la introducción deben de ir criterios que ya están en artículos científicos. Por decir, yo podría decir, Carol Mendoza en el 2020, en una investigación realizada en Japón, dice que los factores desencadenantes de la hipertensión son esto y lo otro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que parafrasear. Ya. Luego podemos, que dice Diana Cedeño, en un estudio que hizo en Norteamérica, sacó estos resultados. O sea, a eso nosotros también tenemos que agregar al antecedente. Por lo general, hay muchas revistas que te piden hasta 10 antecedentes. ¿Sí? Continuamos, por favor. Bueno, y en cuanto a la revisión de la literatura, debemos recordar que todo estudio se debe vincular sus resultados con investigaciones anteriores que se han presentado, porque hoy en día la mayor parte de los temas que uno ha tratado pueden haber artículos que con anterioridad ya se hayan presentado. En esto, normalmente en los reportes cualitativos se incluye lo que es esta parte, que es la revisión de la literatura, como un apartado o un capítulo en sí, en realidad. Y se va comentando, esto es en relación con los estudios previos que se hayan presentado también. Y básicamente es eso, como es lo que hemos visto de investigaciones pasadas. Por eso, en esta parte, o la mayoría que nosotros hemos hecho, me imagino que todos debemos de buscar de fuentes obviamente confiables, artículos o proyectos que tengan o que sean relacionados al tema que cada uno, que cada grupo haya propuesto. Sí, doctor. Bueno, en esta de aquí, con lo que continuamos sería el método. En esta parte del informe se describe cómo se llevó a cabo la investigación y va a incluir lo que es el contexto, el ambiente o el escenario de la investigación, que es básicamente el lugar o el sitio y el tiempo, así como los accesos o permisos que se presentaron en la investigación, más si es si va a ser en personas menores de edad o todo eso. Debemos de saber que la descripción debe ser completa y particularizada.
debido a que es muy importante realizarla así. Bueno, también debemos de presentar lo que es la muestra o participantes que van a incluir en nuestra investigación. Esto puede ser podemos dividirla por el tipo, por la procedencia, por la edad también, o el género también, que es muy común, o aquellas que presenten una característica relevante en algunos casos. Y se va a proceder lo que es la selección de la muestra. Debemos de realizarla a través de una descripción amplia. Bueno, y el otro es el diseño o abordaje principal. Como ya los habíamos dicho, los tipos de diseño ya lo habíamos hablado anteriormente, qué diseño utilizamos o vamos a utilizar. En este caso sería que utilizamos, porque ya vamos a dar el reporte. Bueno, entonces, como otro punto serían lo que son los procedimientos, que es básicamente un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación o cómo se la desarrolló. Debemos de realizar una inmersión inicial y total en el campo, también una estancia en el mismo y en los primeros acercamientos realizados a los participantes, o si en el caso sería de etnográfico, a la comunidad o al lugar, mejor dicho. También debemos presentar una descripción detallada de los procesos de recolección de datos, es muy importante. En esto vamos a dar qué datos fueron recabados, cuándo fueron obtenidos y cómo, que es la forma en la que se recogió y las técnicas utilizadas, como por ejemplo, yo creo que la mayor parte de nosotros si no estuviéramos en esta situación, lo hubiéramos hecho con una hoja y nosotros escribir, como para que la otra persona no nos diga como que hay que pereza escribir, bueno, nosotros mismos escribimos, y no sería a través de encuestas online. Y también debemos... Sí, doctora, iba a hablar algo. No, sigue nomás. Ya, y también debemos de presentar aquí lo que es la verificación y la triangulación de las fuentes, y posterior el tratamiento de los datos. Y también los registros que se elaboraron como notas o bitácoras, si es que en el caso de que los tengamos. Bueno, en esta sección es breve en los artículos de revistas académicas, pero es extensa en los reportes de investigación. La mayor parte, eso sí es verdad, porque me he dado cuenta que en los que son los artículos de cualquier revista, y en el caso de nosotros que nos va a tocar hacer como un artículo de revista, esta parte no debe ser tan larga. Pero en la investigación sí debe ser extensa en realidad. Y básicamente algunas recomendaciones sobre cómo elaborar la descripción de lo que es el ambiente o el escenario van a ser las siguientes. La primera es que se describe el contexto general, luego los aspectos específicos y luego los detalles, es decir, vamos de lo general a los detalles. Bueno, la narración también debe situar al lector en un lugar físico y también con una atmósfera social, básicamente. Una tercera recomendación sería que los hechos y las acciones deben ser narrados de tal modo que proporcionen un sentido. Es como de que nosotros vemos lo que ocurre, ¿ya? Y también otra recomendación es que uno va a incluir lo que son las percepciones y los puntos de vista respecto al contexto, tanto de los participantes como el investigador, pero hay que distinguir, obviamente, ambas, la del investigador con la de los investigados. Bueno, también debemos utilizar el proceso de codificación para crear una descripción del ambiente y los participantes. Solo algo, Anthony, ¿verdad? Y Cuando yo creo que hablamos de la muestra participante, ¿verdad? Ya hemos visto que claro.
la investigación cualitativa, ¿verdad? No nos exige un número amplio, sino más bien que ella habla sobre el tipo de estudio y dependiendo del tipo de estudio, pues también hay un cuadro donde nos indica cuánto sea la muestra. Por ejemplo, vimos que en el estudio fenomenológico eran 10 casos, ¿verdad? Y cuando se hablaba de una historia de vida familiar, si yo cojo a la familia, por decir, a la familia Mieles, entonces yo tengo que cogerle todos los datos a todas las personas. Si hay 10 personas en la familia Mieles, a todos los 10 tengo que investigarlo, ¿verdad? El primer equipo, ¿verdad? Nos habló de los diferentes tipos de muestras, ¿verdad? Que nosotros podríamos emplear en los estudios cualitativos, ¿verdad? Nos habló de las muestras de casos de tipo, nos habló de las muestras por cuota, nos habló de las muestras homogéneas, ¿verdad? De las muestras típicas o intensivas, de las muestras por redes o bola de nieves, por casos extremos y la muestra de oportunidad, las muestras conceptuales y también, ¿verdad? Nos habló de la muestra por conveniencia, ¿verdad? Que muchas veces, la mayoría de los investigadores hace la muestra por conveniencia, ¿verdad? Porque muchas veces uno analiza, bueno, si yo cojo a esta gente de acá, a lo mejor no voy a obtener todas las respuestas que yo quisiera. Entonces tú vienes O datos reales. Exacto, yo quiero escoger esto, ¿no? Entonces por eso yo les digo, o sea, la muestra de conveniencia, creo que alguna vez todos hemos de escoger esa muestra. Claro, es como nosotros, por ejemplo, si queremos investigar a los estudiantes en algún sentido o en cualquier ámbito, a los estudiantes de lo que es la carrera de medicina, obviamente nosotros por conveniencia vamos a escoger a nuestro curso, a nuestros compañeros, y no vamos a escoger a personas de 10º nivel o a personas de primero que tal vez ni conozcamos, o no sé, por ejemplo, eso también sería una muestra de conveniencia. Y bueno, independientemente, ¿no? Lo que usted dice, una muestra, ¿no? Imagínate que yo estoy, para mi tesis de posgrado, estoy trabajando con estudiantes de medicina, ¿no? Y hice fue de primero para comparar un poco el conocimiento, ¿no? De primer año y 10º semestre, pero el primer año fue rápido. El 10º semestre, a pesar que eran menos, sí fue difícil. ¿Por qué difícil? En el sentido de que los chicos más pasan fuera de la universidad, más están en los hospitales. Entonces fue difícil poderlo lograr. Ahí había que conversar con los docentes, a ver, tiene ginecología, ¿será que me puede regalar unos 10 minutitos? Y así, y se hizo eterno, porque no se podía entrevistar a todo el curso, porque el profesor no daba el tiempo para todo el curso, sino cierto equipo. Mientras se trabajaba en simulación con un equipo, el otro podía participar. Entonces, imagínate, pero lamentablemente se había escogido así la muestra, de primero, todos los del primer semestre y los del 10º semestre. Y fue un poco complicado porque los chicos no permanecían allí. Claro, pero por ejemplo, si usted hubiera querido elegir por conveniencia, usted hubiera elegido a los estudiantes que usted le daba clase y obviamente se le realizaba más fácil hacer eso. Claro. Pero como usted dice, la muestra realizó así, pues, entonces ya no se puede ir en contra de cómo uno ya había planteado. Exactamente. Bueno, doctora, hasta aquí sería lo que es, porque ya creo que hablamos bastante, entonces que siga la compañera Carolina. Muchas gracias. Bueno, doctor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, siguiendo con el tema de la estructura del tema, está análisis y resultados. Esto vendría a ser más bien los resultados de la encuesta que plantearíamos en el caso, ¿no? Dentro de la narrativa general se presentan unidades de análisis, categorías, temas y patrones, como descripciones y significados para los participantes, con ejemplos de cada categoría, mostrando experiencias de los individuos y del investigador, en este caso nosotros, reflexiones, hipótesis o teorías.
Debe aclararse cómo fue también el proceso de codificación, sea abierta, axial y selectiva. Williams, Unruh y Grinnell sugieren el siguiente esquema de organización. La siguiente diapositiva, doctora. Bien, está principalmente por las unidades, categorías, temas y patrones. Estas van a estar con sus significados. El orden puede ser de acuerdo a la forma como emergieron, ya sea por su importancia o por cualquier otro criterio lógico. En este caso, nuestro tema es de hipertensión, que sería el tema central. Luego están las descripciones, significados, anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar de los participantes. Las anotaciones y bitácoras, recolección y análisis. Luego están las evidencias sobre el rigor, ya sea la dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. A esto se basa con la capacidad de nosotros como investigadores otorgarle significado o mostrando con ejemplos en qué se basa nuestra investigación. Otros autores recomiendan usar el producto mismo de la codificación para estructurar la sección o capítulo de resultados que los temas o categorías más importantes. Por ejemplo, que se utilicen como encabezados entre 5 y 8 y de nuevo, o cada uno debe mostrar diversas perspectivas de los participantes, respaldarse mediante una presentación, cita representativa, evidencias, entre otros. La siguiente, por favor. Aquí están los 3 aspectos más importantes en la presentación de resultados por medio de un reporte. Está la narrativa o la historia general, el soporte de las categorías, aquí va a estar con ejemplos y que van a estar dadas por los resultados. Luego están los elementos gráficos, y en estos artículos de revista estos elementos son de mayor importancia y sumamente breves, mientras que en documentos técnicos estos suelen ser más detallados. En la siguiente diapositiva se va a mostrar ejemplos de la narrativa o de la historia general de cómo se presenta o cómo son las principales formas de exposición narrativa a la presentación de resultados de estudios cualitativos. Bien, del lado izquierdo van a estar las formas de exposición narrativa y del lado derecho pues van a estar los ejemplos del estudio. Bueno, aquí cabe destacar que vamos a realizar los ejemplos también con nuestro tema, que es la prevalencia de hipertensión arterial en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas UliA. En secuencia cronológica, bueno, resulta estar, se basa en presentar los resultados por etapa. Aquí está el ejemplo de las explosiones en Beirut, que se van a presentar en orden cronológico de los acontecimientos. Basado en nuestro tema, podemos plantear la insuficiencia renal como consecuencia de la hipertensión arterial, con su secuencia cronológica, que va a ser cómo primero se ha sentido la persona, si ha presentado la presión arterial alta, si se han realizado exámenes, y si estos exámenes han presentado valores elevados de la urea y creatinina, en el cual los riñones no van a trabajar bien y, bueno, como consecuencia de esto van a tener la insuficiencia renal. Luego está por temas, aquí se van a presentar los resultados por temas básicos: violencia intrafamiliar, violencia física, violencia verbal, psicológica y otros tipos de violencia. Aquí están planteados, como quiera, los subtemas que se tratarían o que están dentro de la hipertensión arterial, como la obesidad, sedentarismos, problemas cardíacos, raza, consumo de tabaco, entre otros. Bueno, por relación entre temas, relación entre las causas y consecuencias, vinculación entre temas,
está la relación entre el sentimiento de no ser autosuficiente y el ofrecimiento de ayuda por parte de familiares y amigos. Es decir, aquí se va a tratar la vinculación entre causa y consecuencias. Aquí podríamos establecer la relación entre la raza y la hipertensión, ya que al ser de raza negra, afroamericana o afrodescendiente, la relación que va a existir con la hipertensión va a ser alta, con un porcentaje alto. También está la obesidad y la hipertensión, ya que valores elevados del colesterol y triglicéridos también son factores para desarrollar hipertensión. Luego está por un modelo desarrollado, efectos de cada causa y resultados finales. Aquí está clima organizacional, las percepciones del clima organizacional departamental construyen las del clima organizacional total. La formulación narrativa describiría el clima en cada departamento y luego el de toda la empresa al mismo tiempo. Bien, aquí está detallar o identificar las variables de la hipertensión, ya que debemos identificarlas, conocer, describir en este caso a nuestro grupo de estudio, que va a ser el personal administrativo, para luego hacerlas conocer y a darlas a entender. Por contextos está presentar los resultados por lugares, ya que una vez dada la encuesta, conoceremos quienes presentan algún síntoma o quienes ya tienen hipertensión arterial, aquellas que ya toman medicación y todo, ya sean en la facultad de ciencias, en la carrera de medicina o en la carrera de terapia ocupacional o de lenguaje. Luego está la siguiente, por favor. Bien. Por actores, aquí está la depresión postparto, mujer que padece de la depresión, esposo, hijos y otros. Aquí una narración por cada actor y una por mujer, posteriormente una descripción narrativa general de las mujeres participantes en el estudio. Aquí, como la encuesta es individual, tendremos distintas experiencias o distintas manifestaciones por cada uno de los empleados, ya que no todos van a presentar la misma sintomatología o el mismo tratamiento, o no todos han pasado por algún familiar que haya tenido esta enfermedad, o que no ha tomado en cuenta que la está desarrollando. Bueno, en relación con la literatura, en este se basa en comparar con el marco teórico. Aquí está la atención, comportamiento en la sala de emergencia a pacientes que llegan con signo de dolor agudo. Aquí se debe comparar con otros estudios que se deben tomar en cuenta, ya que en la descripción se contrasta cada resultado con la literatura previa. Aquí lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos nuestro grupo de estudio ya clasificado, quiénes son los que tienen hipertensión, quiénes son los que ya tienen un tratamiento de hipertensión, darles a conocer mediante nuestras encuestas a nuestro proyecto, quiénes van a estar clasificados por ¿cómo sería? Ay, se me fue la idea. A ver, una vez que tengamos nuestro grupo de estudio, vamos a clasificarlo según el resultado dado de la encuesta. En relación con cuestiones... Mira, por ejemplo, ese estudio con relación a la encuesta, ¿verdad? Si vamos a tomar todos los de ciencias médicas, incluidas las terapias, ¿verdad? Porque en realidad no son muchas las secretarias, ¿no? Entonces podríamos definir o podríamos comparar si los resultados de medicina son similares o son parecidos,
a lo de las otras carreras. O también podríamos inferir, ¿verdad?, que todas las secretarias, indistintamente de qué carrera sean, pues lógicamente presentan la hipertensión. Y a lo mejor cuando ya en lo anterior, cuando ya ellos narran cómo es su procedencia, cómo es su actuar o cuál es su sentir de la hipertensión, pues lógicamente vamos a encontrar también similitudes y vamos a encontrar diferencia. Y posiblemente diferencia no vamos a encontrar mucha, ¿no? A lo mejor, dependiendo, si regresamos un poco a la lámina anterior, ¿verdad? Cuando manifestaba de que la organizaban dependiendo del trabajo que haga, ¿no? Podríamos decir que la secretaria del decanato presenta o narra esta situación de ella, quizás porque su carga de trabajo es superior a la de las secretarias de coordinación, por decir, se me ocurre, ¿no? Entonces, así podríamos hacer un análisis de nuestro personal administrativo de medicina. Ya. En relación con cuestiones futuras que deben ser analizadas, aquí está el ejemplo de los centros comerciales, ya que la descripción narrativa se construye a partir de expectativas de lo que será un centro comercial en el futuro. Aquí se exponen los resultados relativos a lo que son estos ahora atributos y se describen los resultados para cada atributo. Aquí sería cómo serían nuestras expectativas al realizar este proyecto y estas encuestas, cuáles serían nuestros resultados o qué queremos determinar a través de este proyecto, que sería la prevalencia de la hipertensión en el personal administrativo para establecer en sí quiénes padecen hipertensión o quiénes están predispuestos, están, dentro de los factores de riesgo para poder desarrollar esta hipertensión, ya que también dentro de la encuesta tenemos preguntas como que si practica algún deporte, si consume o si tiene algún hábito para poder determinar sus factores de riesgo. Aquí podríamos decir, Carolina, que por ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos que yo soy secretaria y que yo tenga hipertensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué expectativa tengo yo con relación a mi persona y la enfermedad? O sea, ¿qué pienso? ¿Ya? ¿Será que yo voy a aplicar los estilos de vida que me recomienda mi doctor? Voy a aplicar la alimentación para que si ya soy hipertensa, ¿verdad? No pasar a obesidad, y si que ya soy hipertensa y obesa, no caer en la diabetes, ¿sí o no? Entonces, Sí, doctora, sí. Esa expectativa futura es la que nosotros debemos trabajar como medida preventiva, ¿no? Entonces, yo como mujer de 57 años, ¿verdad? ¿Cuál es mi expectativa si yo tengo hipertensión? Y de pronto puedo tener una expectativa fatal que diga, ah, bueno, como yo ya estoy hipertensa, ¿de qué me da? Como lo que quieran, igual me voy a morir. Podría decir eso. Claro, aquí podríamos tener las expectativas tanto del encuestado como del encuestador. Exactamente, sí. Ya. Por la visión de un actor central, bueno, aquí está un ejemplo de cultura organizacional, narración a partir de la visión y definición de la cultura de la empresa o por parte del presidente o director de la compañía, general de la compañía. Aquí nos basaríamos bueno, el actor central, que sería, bueno, en general, el personal administrativo. ¿Qué definición van a tener ellos? O sea, investigaríamos si ellos están conscientes o si saben algo de la hipertensión arterial para poder determinar o tener una visión para poder, bueno, en este caso no podríamos, pero generar charlas Te pregunto, Carolina, ustedes que están revisando el tema, yo como hipertensa,
Yo como hipertensa, ¿será que yo puedo tener cambios bruscos, por decir, de la amabilidad pasar al hostil? Bueno, podría ser porque algún síntoma, ya sea en el caso que usted sea hipertensa, le ocasione algún malestar general como el dolor de cabeza y se sienta irritable, pueda generar algún cambio. Sí, ¿verdad? Y esto es que cuando hablamos de la cultura organizacional, ¿verdad? Muchas veces uno como jefe de pronto podríamos decir que nuestras secretarias se hacen, que nuestras secretarias no tienen que ser así o que nuestras secretarias no tienen que comportarse de otra manera, ¿no? Por ética no les voy a decir un caso, ¿no? Pero lo que pasa es que uno a veces se hace fama. En un departamento X de la universidad había una señorita secretaria, ¿verdad? Que ella siempre estaba enferma y siempre faltaba y eso de faltar, ya lógicamente que uno la ponía cabezona, ¿no? Entonces, bueno, uno no sabe si realmente todas las inasistencias que tuvo eran por enfermedad. Y se iba por decir temporada, un mes, 2 meses, etcétera, etcétera. Ya, en eso hubo un cambio de director de departamento, ¿no? Y esta compañera, yo un día entré a ese departamento y yo la vi llorando, ¿no? O sea, yo soy muy, no sé qué, corazón de madre y que yo me conduelo de todo y a veces eso no está bien tampoco, ¿no? Y ella lloraba y todo, y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, ay, por aquí, que por allá, que sí, asado y cocinado. Ya, y tenía la barriga inflamada, todo el abdomen estaba así, ¿no? Y entonces, y yo le digo, pero dígale a la jefa. Y dice, ya le dije, pero no me dice nada. Entonces yo, créame que yo me sentí como impotente y a la vez me dio un poco de ira, ¿no? Entonces yo le dije a uno de mis compañeros, porque yo trabajaba en ese departamento, le dije a uno de mis compañeros, yo corro el riesgo, llévatela al seguro. Y digo, si se pone la jefa más brava, yo tengo que correr el riesgo. Y digo, bueno, yo fui la culpable, ¿no? Y la mandé al seguro. Y bueno, esta niña ya pasó como 4 días. Bueno, un día la tuvieron en observación y la mandaron a casa, pero le mandaron permiso, ¿no? Y después la directora me dice, ¿y por qué lo hizo? Le digo, porque ella me dijo que le había comunicado a usted y que usted no le había puesto atención. Y le digo, y me parece raro porque usted, además de ser jefa, es mujer, es madre y también es psicóloga. Y que usted debe de ver, o sea, yo puedo fingir un dolor, pero en el momento que yo ya veo un signo, ¿verdad? Que la barriga estaba así, el abdomen estaba súper extendido, entonces algo está pasando, porque eso yo como me voy, no puedo mentir, o sea, no puedo, tendré que coger una jeringuilla y lanzarme aire o agua para que tener así, ¿no? Entonces le digo eso, le digo, o sea, yo creí conveniente que igual ella no iba a hacer nada aquí estando así. Más bien iba a indisponer y aquí es un departamento que entra mucha gente y sale y le digo, y eso no iba a estar bien visto, ¿no? Entonces, por la salud de ella, le digo, y por la parte humana, yo procedí a hacerlo eso. Le digo, si hay que sancionar, tiene que sancionarme a mí, a nadie más, ni siquiera a la que está enferma, ni siquiera al que la llevó. Yo le dije así, ¿no? Entonces, esa partecita humana es que muchas veces nos hace falta, ¿no? Y después nosotros como compañeros o nosotros como usuarios, a veces decimos, bueno, esa secretaria no nos atiende bien, esa secretaria es así, esa secretaria es asado y cocinado, porque nosotros no conocemos nada de la secretaria. No sabemos si la secretaria está al 100% bien, no sabemos que si a la secretaria le pasó algo, no sabemos, ¿ya? O la secretaria se estresa porque lo que le mandaron a hacer no sabe, qué sé yo. Entonces, esta parte es muy importante y que ojalá que algún día se haga una investigación, no solamente abarcando la hipertensión arterial, sino más bien estudiando en un todo a nuestras secretarias, ¿no? Sobre todo las chicas de medicina no tienen ¿cómo le digo? Muy buenas referencias, ¿no?
independientemente si hacen las cosas bien o mal, porque yo no podría decir, porque yo no tengo queja de las secretarias, pero, o sea, te digo lo que uno escucha, ¿ya? Entonces, a lo mejor nos haría falta, ¿verdad?, hacer un estudio, y no solamente con nuestras secretarias de medicina, sino a nivel de la universidad, pero estudiar en un todo, estudiarlas en un todo, no en una patología X, sino en un todo. Sí. Continuamos, por favor. Bueno, luego está a partir de un hecho relevante. Aquí está el ejemplo de las viudas, como consecuencia de la pérdida de la pareja, narrar las experiencias de cada participante. Bueno, aquí voy a tomar este ejemplo, y es que también nos basaríamos en personal, en alguno de los del personal que haya tenido alguna pérdida de algún familiar con hipertensión, ya que ellos tomarían más en cuenta esta enfermedad y se basarían en el familiar para tomar las medidas, ser más precavidos. Está como precaución. Bueno, luego está la participativa, de cómo se vinculó el fenómeno con los participantes. Aquí está la pandemia por coronavirus, la narración de las consecuencias del virus, sobre la economía de algunas familias con sus negocios, la disminución de las ventas y el nuevo modo de vida. Bueno, aquí sería cómo la hipertensión llegase a afectar en las secretarias, como lo dijo la doctora en el ejemplo anterior, cómo se están ellas expuestas o cómo cambia su modalidad en el trabajo a raíz de la hipertensión, cómo ellas van a sentirse, bueno, no sé cómo ya explicarlo, como... Es que lo que pasa que ahí la participación, o sea, cómo se vincula el fenómeno, en este caso la hipertensión, a la secretaria. O sea, pueden haber múltiples vínculos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, usted ponía el ejemplo de arriba de viudas, cuántas de nuestras secretarias podrían ser, por decir, madre soltera, o cuántas secretarias tienen sus hijos y no saben dónde dejarlo, ¿verdad? Y esa preocupación, a más del trabajo, a más de no saber dónde dejar a sus hijos, pues lógicamente como que se le va a acrecentar un poco más lo que es en este caso, ¿verdad? La hipertensión. Y lógicamente que como está preocupada, su rendimiento laboral posiblemente no va a ser el mismo, suponte. Sí, suponte que tú fueras jefa, en vez de médico fueras jefa, o tú eres médico, pero tú tienes a tu cargo, ¿verdad? La secretaria, la enfermera, el limpiador, bueno, qué sé yo, al auxiliar. Y entonces de pronto tú dices, bueno, cuando usted venga, le dice el auxiliar, lo primero que tiene que hacer es limpiar las habitaciones de la clínica, por decir, se me ocurre, ¿no? Entonces, si el auxiliar por A o B motivo no la limpió y tú fuiste a una habitación y viste que estaba sucia, enseguida nosotros venimos y nos alteramos, pero no nos damos cuenta o no nos dedicamos un tiempo a preguntarle a esa persona, ¿verdad?, por qué no limpió. Y a lo mejor en ese momento vamos a descubrir que él es hipertenso. Él nos puede decir, no, lo que pasa es que yo sí estaba limpiando, pero se me bajó la presión, o se me subió la presión, o se me bajó el azúcar, se me subió el azúcar, qué sé yo. Entonces nosotros esa parte cualitativa la estamos perdiendo muchas veces, ¿no? Y que eso se debería dar en todo sentido. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero en este caso nosotros no vamos a reducir ventas, sino que vamos a reducir el producto. O sea, el producto que estamos obteniendo de nuestro personal que no goza de un estado de salud o de un bienestar, pues lógicamente que va a verse disminuido, ¿sí? Gracias. Doctora, ahí ya vendría
otra compañera. Pero no sé si seguimos, porque ya faltan 4 minutos. Entonces, 4 minutos, ya. Caroline. porque ahí, Caroline el que expuso, ¿verdad? ajá, Entonces, yo y, sería, Sebastián y Acosta. no, y Jocelyn también. El compañero Marchán, doctora. Ajá. Ya. Jocelyn Zambrano, Sebastián Sabando y Merchan William. Y acaba de señalar, ¿verdad? Que lean, revisen todas estas láminas que faltan. Nos hemos quedado en qué lámina. En la lámina 18, revisarán. ¿Tomo el examen o lo dejo para la siguiente semana? Doctora, yo creo que es mejor ser esta semana porque la otra semana vamos a adelantar algunos exámenes de los exámenes que ya tenemos el 28. Ya. Entonces, Para que no se nos acumule. Ya, entonces yo primero avisarán a sus compañeros. Primero, en la primera hora vamos a entrar a las 2, 20 minutos para el aporte y continuamos con la exposición, ¿sí? Está bien, doctor. Ya, entonces en eso quedamos. Ya, doctora, gracias. Ya. Bueno, Ya, doctora. Muchas gracias. gracias a ustedes. Doctora, una preguntita, para el aporte, ¿de dónde estudiamos? ¿De las diapositivas? Señor, Ya, ok, gracias. ya la orden.